Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro, coloquio de charlas científicas para estudiantes de enseñanza media. Me presento, soy Verónica Palma, trabajo en el Departamento de Biología, dirijo el Departamento de Biología actualmente en la Facultad de Ciencias y el tema de investigación que me fascina hace ya muchos años es el tema de las células madres. Y de eso les quiero hablar hoy día, tanto de la ciencia básica como un poco también de cuál es el poder terapéutico que tienen las células madres. Seguramente todos ustedes han escuchado en las noticias en los años recientes respecto al gran poder y el misterio de las células madres. Nos podemos encontrar en todo tipo de noticias. Noticias, por ejemplo, tan fascinantes como la que les menciono acá en el centro de la diapositiva. El año pasado se anunció que se había logrado generar por primera vez un corazón humano artificial sobre la base de células madres y impresiones 3D. Se han podido generar otro tipo de tejidos, como por ejemplo tejido intestinal. Todos estos tejidos en general todavía están en primeras fases de experimentación y todavía se reserva el trabajo para lo que son ensayos in vitro en el laboratorio. Las células madres también han estado presentes hace mucho tiempo y seguramente la palabra clonación a todos les dice algo, ¿cierto? Volvamos a esos tiempos en que se clonó por primera vez un mamífero como lo fue la abeja Dolly. Pues bien, el año antepasado se clonaron por primera vez también primates, es decir, animales bastante más cercanos ya también a la especie humana, como son aquí estos dos monitos macacos, y la clonación de mascotas también ya hace bastante tiempo, sobre todo en los países asiáticos, es bastante popular. En otro tipo de disciplinas, más allá de la ciencia, ¿cierto?, la biología y la medicina, también se ha utilizado el poder de las células troncales, como por ejemplo en la industria alimenticia. Y esto sobre todo más recientemente han salido varias veces mencionadas en las noticias nacionales también el hecho de que se podría generar entonces y crear una hamburguesa a partir de células troncales de bovino o de cerdo o de ave, por ejemplo, íntegramente fabricadas en el laboratorio. Y por último también, uno se sorprende con noticias como esta, que es realmente reciente del mes pasado, en que se menciona de que mediante el uso de células madres en el laboratorio ahora nos podemos aproximar, por ejemplo, al estudio del DNA de especies emparentadas a la humana, como son, por ejemplo, los neandertales. Nosotros tenemos una composición en nuestro genoma de alrededor de un 2% de secuencia de especies como el neandertal, y ahora mediante el uso de la tecnología de las células madres, entonces podemos llegar a estudiar y a comprender y amplificar entonces estos estudios en el laboratorio. Claramente entonces las células madres son fascinantes y han provocado una verdadera revolución en, no solamente en la biología de la ciencia básica, sino que también en las aplicaciones, y sus potenciales aplicaciones son cada día más vastas. Pero si yo tuviese que resumir cuál es el mensaje que yo quisiera que ustedes retengan de la charla de hoy, es que las células madre son un componente básico del cuerpo humano. Ciertamente nosotros estamos compuestos en su gran mayoría por células que no son células madres, pero inclusive en todos ustedes, en mí al día de hoy, tenemos reservorios de células madres en algunos organismos y tejidos, como vamos a ver. Y ciertamente también todos descendemos de una única gran célula madre, el cigoto, que se divide al comienzo de la vida, ¿cierto?, para crear finalmente una persona completa a partir de un embrión. Y a medida que nosotros vamos envejeciendo, entonces, estas poblaciones de células madres que van a persistir en ciertos órganos van a estar responsabilizadas de la homeostasis y del recambio celular. Debido a esta capacidad que tienen las células madres, entonces, de poder proliferar y de poder diferenciarse, tienen este potencial terapéutico para tratar enfermedades y han abierto todo este campo de investigación nuevo que llamamos la medicina regenerativa. Entonces, ¿qué es una célula troncal o una célula madre? Troncal viene de tronco, de árbol, que está en la raíz y que genera una gran diversidad. De acuerdo al investigador Austin Smith,
Él acuñó una definición en el año 2006 que es aceptada a nivel mundial por las personas que trabajamos en este campo. Una célula troncal es aquella célula que puede continuamente dividirse y generar células idénticas, pero que también tiene la posibilidad de dividirse asimétricamente generando una célula hija que adquiere propiedades distintas y más restringidas y que se compromete hacia la diferenciación. Pongamos esto en el contexto de lo que es el desarrollo humano. En la trompa de Falopio se va a producir la fecundación entonces de este ovocito terciario por parte de un espermatozoide y se forma entonces el cigoto, el huevo recién fecundado. Esa primera célula es totipotente y es una célula troncal por excelencia. Esa célula troncal luego se va a empezar a dividir y por divisiones simétricas va a generar muchas células idénticas a ella. Y a medida entonces que avanzamos en el desarrollo de este embrión, el embrión va a llegar al útero para poder implantarse en el estadio de blastocisto. Y el estadio blastocisto es muy importante porque es en este estadio que se puede distinguir un grupo de células en el interior de este embrión que se llama el macizo celular interno, que va a estar rodeado por células que conforman el trofoblasto y que van a ser las células encargadas de promover la implantación del blastocisto a los más o menos 6 días en el endometrio receptivo de la madre. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque efectivamente del blastocisto es que nosotros podemos obtener las llamadas células troncales embrionarias. Es decir, la fecundación y las primeras divisiones simétricas forman un grupo de células que son las células troncales pluripotentes embrionarias que van a formar todo lo que es el embrión, pero no los anexos extraembrionarios. Esta población de células, entonces, indiferenciadas, genera toda la variedad de tejidos que nos componen. Estas células, en la década del 80, se pudieron aislar y colocar en una placa Petri. Y se pudo obtener entonces que una vez condicionadas, crecidas en determinados medios de cultivo, estas células eran capaces de deformar prácticamente todos los tipos celulares de nuestro organismo. Y por eso se llamaron pluripotentes. Dependiendo de las señales muy específicas, se pueden formar, por ejemplo, piel, células fibroblásticas que podrían ser potencialmente utilizadas para tratar, por ejemplo, quemadura, como muestra este video. Entonces, lo interesante es que las células embrionarias pluripotentes que están presentes en el blastocisto, en este macizo celular interno, son las células responsables de formar todos los tejidos humanos a partir de las 3 capas germinales, ectodermo, endodermo y mesodermo. Pero existen, entonces, estas células pluripotentes en el macizo celular interno de un blastocisto, y estas células pueden ser aisladas a partir de este estadio embrionario de blastocistos que, por ejemplo, se pueden recuperar de los tratamientos de fertilización in vitro a los cuales se someten las parejas, por ejemplo, que no pueden tener hijos por métodos naturales. Entonces, las células embrionarias pluripotentes fueron descubiertas y han sido muy caracterizadas y estudiadas justamente al alero de los estudios que trabajaban en fertilización in vitro en el caso de las parejas humanas. Aquí les muestro una colonia de células troncales pluripotentes como se vería en una placa de laboratorio. Y hoy día sabemos entonces que estas células troncales pluripotentes humanas, llamadas ES cells por embryonic stem cells, son capaces de generar todos los tipos celulares que nos componen y hemos podido recrear esto en el laboratorio y es así como podemos, por ejemplo, formar neuronas, células endoteliales, células musculares, etcétera, etcétera. Entonces, recuperando lo que hemos dicho hasta ahora, una célula madre puede replicarse mediante autorrenovación, divisiones simétricas, o puede diferenciarse a distintos tipos de tejidos. Y hemos visto que la célula troncal embrionaria pluripotente tiene un gran potencial de diferenciación, es decir, es capaz de formar todos los tejidos de nuestro organismo.
Pero existen otros tipos de células madre. Y esas células madre se llaman multipotentes, porque son células que pueden persistir y tienen un potencial de desarrollo un poco más limitado en distintos tejidos una vez que el embrión nace. Lo que les muestro acá entonces es un resumen para en esta gráfica mostrarles que la célula que tiene el máximo potencial de desarrollo, podríamos decir, o máximo potencial de diferenciación, es la célula totipotente correspondiente al cigoto, ¿sí? Al embrión en estadio de una célula. Y luego vienen las pluripotentes, que pueden formar todas las células del embrión, pero ya no forman los anexos extraembrionarios como la placenta, y le siguen entonces las células multipotentes, como por ejemplo las células multipotentes de la piel, del intestino, del sistema nervioso, y así. Y finalmente, aquellas células que ya no van a tener potencial de diferenciación corresponden a las células troncales somáticas, que son terminalmente diferenciadas. Ven entonces que con el tiempo del desarrollo, el potencial de diferenciación de las células troncales va decayendo. Sin embargo, les recuerdo, persiste en poblaciones específicas en determinados tejidos durante toda la vida de nosotros. En Chile existe una ley que establece que está prohibido el trabajo con células troncales embrionarias, dado que no está permitido destruir embriones humanos para obtener dichas células troncales. Esta ley, que rige ya hace bastantes años en Chile, entonces limita la investigación respecto al tema de uso de células troncales embrionarias. En otros países sí se puede investigar y trabajar con células troncales embrionarias, pero no es así entonces en Chile. Como ya les comentaba, sin embargo, existen otras poblaciones de células que no son menos atractivas que las embrionarias, que son las células madre, llamadas madres adultas, porque se encuentran entonces en tejidos especializados. Estas células entonces, recuerden, son multipotentes y las podemos encontrar en distintos tejidos. Y cada vez más en realidad vamos identificando nuevas fuentes de células troncales. Una de las fuentes, primeramente identificada y a partir de la cual se pudieron aislar células troncales multipotentes son las células de la médula ósea de los huesos largos. Fíjense que si uno entonces analiza la médula de estos huesos, se puede encontrar con dos tipos de células troncales. Por una parte están las células troncales hematopoyéticas, también llamadas las células troncales sanguíneas, dado que estas células forman todo el linaje de la sangre. ¿Se fijan? Todos los distintos tipos de sangre, de células de la sangre que conocemos, desde glóbulos rojos a neutrófilos, eosinófilos, linfocitos T, todas estas células derivan de las células troncales hematopoyéticas. También existe otra población de células troncales en la médula ósea, no menos importante, que se llama la población de células troncales estromales o células troncales mesenquimáticas. Estas células que se muestran aquí en verde, ¿cierto?, son células que se pensaba inicialmente solamente que tenían un potencial de desarrollo como de soporte para apoyar el trabajo de las células troncales hematopoyéticas. Sin embargo, hoy día sabemos que estas células también son multipotentes y pueden formar, entre otras cosas, cartílago, hueso y grasa. Se fijan entonces, en la médula ósea existen estos dos tipos de células troncales y, como yo les comentaba, estas fueron las primeras células troncales en ser analizadas e identificadas, y seguramente ustedes han escuchado del trasplante de médula ósea, ¿cierto? De hecho, se hace acá en Chile también ya hace muchos años, y ustedes sabrán entonces que el trasplante de médula ósea justamente consiste en el trasplante de estas células troncales, en el caso, por ejemplo, de afecciones a la sangre o en el caso de niños que han tenido leucemia, ¿cierto? En general recurre a este trasplante de médula ósea, siempre y cuando exista compatibilidad, ¿cierto?, entre el donante y el recipiente. ¿Mm? Entonces,
terapia celular, podríamos decir, con células troncales. Es una terapia celular que está aprobada por la FDA y hasta ahora es una de las más seguras y las más conocidas que opera entonces en muchos países, incluyendo el nuestro. También se pueden encontrar y aislar las células troncales mesenquimáticas de otros tejidos, no solamente de la médula ósea. Se pueden aislar de la grasa, se pueden aislar también del cordón umbilical humano. En el cordón umbilical existe un estroma, este tejido conectivo que estoy mostrando acá, que está rico en células troncales mesenquimáticas. Ojo, les hago ver que cuando ustedes seguramente han escuchado hablar de los bancos de células del cordón, en general lo que hacen los bancos es guardar la sangre o las células troncales hematopoyéticas que se recuperan de la vena, ¿ya?, del cordón umbilical humano. Pero lo importante que quiero señalarle es que en el cordón umbilical existen también dos tipos de células, tanto las hematopoyéticas como las mesenquimáticas. Y nosotros en el laboratorio ya hace muchos años que estamos trabajando y estudiando particularmente a las células troncales mesenquimáticas que se pueden aislar entonces de este estroma llamado gelatina de Wharton. Interesantemente, estas células mesenquimáticas troncales, que pueden estar presentes entonces en el estroma de diversos tejidos, tienen propiedades que las convierten en células de rescate o células terapéuticas por excelencia. Y aquí les quiero introducir otro concepto, que es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa, tal como les señalo acá, busca recrear condiciones que permitan reparar tejido causado ya sea por enfermedad, por trauma o por vejez, mediante el uso de células troncales. Entonces la idea es poder aplicar todo el conocimiento que hemos obtenido a lo largo de los años de los procesos biológicos y de la embriología y la función de las células madre para el tratamiento ahora de enfermedades. Hemos encontrado entonces maneras de poder aislar estas células, hemos encontrado maneras de expandirlas, de cultivarlas y de poder dirigir también su diferenciación. Entonces, ¿cómo actúan las células madre? ¿Cómo podemos usar las células madres en el contexto de la medicina regenerativa? Sabiendo de que estas células madre existen naturalmente en nuestros tejidos y promueven la renovación celular. Se trata entonces de poder idealmente emular en el laboratorio el actuar de estas células. Y esto lo podemos hacer mediante dos aproximaciones básicamente. Por una parte, por ejemplo, en el contexto de las células troncales mesenquimáticas, que ya les había presentado antes, estas células podríamos promover directamente su diferenciación, por ejemplo, a grasa, cartílago o hueso, ¿cierto? En caso de que haya patología en la que estos tipos de células se vean afectadas. Esa es una variante, es decir, propiciar la diferenciación de células madre hacia el destino deseado, conociendo y recapitulando el proceso de diferenciación tal cual como ocurre en el embrión. Pero por otra parte, también hoy día los científicos sabemos que las células troncales, particularmente las células troncales mesenquimáticas, tienen otra gran ventaja. Y esta consiste en el hecho en que estas células secretan una gran cantidad de factores tróficos y citoquinas, factores de crecimiento, que son beneficiosos para las células enfermas. Este efecto, que se llama efecto paracrino, es decir, un efecto que es mediado por los factores secretados por estas células, se ha visto que es muy terapéutico en cuanto promueve, por ejemplo, la angiogénesis o la neovascularización, el crecimiento y la diferenciación celular de células que puedan estar, por ejemplo, enfermas o afectadas, ¿cierto?, por algún tipo de patología. Es como quien dice darles un empujoncito con este tremendo cóctel de factores tróficos que pueden producir estas células mesenquimáticas particularmente. Entonces, hay muchos ensayos clínicos actualmente con las células troncales mesenquimáticas que involucran tanto promover su diferenciación hacia determinados tipos celulares o colectar este llamado secretoma, este medio condicionado rico en factores tróficos para el tratamiento de determinadas enfermedades. Y como ya les decía de alguna manera, estas células troncales que existen en muchas partes de nuestro cuerpo
están en un determinado nicho o microambiente. Y es ahí donde interactúan con componentes de la matriz extracelular, con otros tipos de células, como las ilustro acá en estos ejemplos, ¿cierto? Imagínense que la célula troncal es la célula verde que está aquí. Entonces, esta célula verde, esta célula troncal, está interactuando con otras células, con otros elementos. Y es en ese interactuar, en ese tejido de origen, donde la célula produce, por ejemplo, sus factores tróficos. Ese contexto es muy específico, solamente recuerden, por ejemplo, el blastocisto tiene este macizo celular interno de células pluripotentes que solo existen en un tiempo y en un espacio determinado. Y entonces el desafío es cómo recreamos ese microambiente. ¿Cómo logramos recrear el microambiente que está compuesto por muchos factores, tanto físicos, estructurales, endocrinos, de manera de favorecer al máximo el potencial paracrino de una célula troncal, por ejemplo, para que produzca los factores terapéuticos que a nosotros nos interesan? Primeramente lo que tenemos que hacer entonces, ¿cierto? Si queremos reconstituir la casa o el microambiente, es reconstituir el ambiente 3D en el que existen estas células troncales. Porque las células, ustedes todos saben, no crecen en 2 dimensiones, están en 3 dimensiones. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer entonces es de encontrar cuáles son las variables indispensables entre las moléculas de matriz extracelular, los factores solubles y otras células que posibilitan que nuestra célula troncal, ya sea se divida, ¿cierto?, o se diferencie hacia el destino celular que a nosotros nos interesa. Y eso lo hacemos mediante ingeniería de tejido. Y ahí combinamos el expertise con muchas otras disciplinas, como son los químicos, los ingenieros, los biotecnólogos, los bioquímicos, en fin. Y aquí les muestro solamente un ejemplo de algo que hemos hecho en el laboratorio, por ejemplo. Yo les contaba que hemos trabajado ya hace bastante tiempo con las células troncales del cordón umbilical, que podemos aislar de la gelatina de Wharton. Esta población de células troncales mesenquimáticas, entonces, una vez aislada, nosotros la expandimos y tenemos entonces este pool de células troncales. Y lo que tenemos que hacer entonces es encontrar las condiciones idóneas para crecer estas células, generando un andamiaje mediante el uso de biopolímeros que hemos estado trabajando en el tiempo para favorecer al máximo que estas células se sientan cómodas y produzcan, por ejemplo, factores cicatrizantes, factores angiogénicos, que podamos usar entonces en esta suerte de bioparche para el tratamiento de heridas, como por ejemplo para el tratamiento de heridas crónicas que no cierran, como es el caso del pie diabético. Entonces, nosotros ya hace algunos años desarrollamos todo un trabajo, primeramente in vitro y luego en modelos animales también, para plantear el desarrollo de un bioparche que puede servir potencialmente entonces para el tratamiento del pie diabético. Y que consiste justamente en un biopolímero que contiene estas células troncales mesenquimáticas que liberan estos factores terapéuticos y que entonces favorecen la cicatrización y la reparación dermal en el tejido enfermo del paciente. Estos proyectos son proyectos que estamos desarrollando entonces no solamente en el contexto de tratamiento de heridas, sino también para, por ejemplo, tratar afecciones a la piel como la psoriasis y otro tipo de enfermedades. Existe también, en esta última parte de mi charla, otro tipo de células troncales que son también realmente fascinantes y es un tipo de células que quizás no todos ustedes han escuchado hablar todavía. Se llaman células troncales pluripotentes inducidas. Estas células troncales pluripotentes se pueden fabricar in vitro. Recuerden, no todas nuestras células son células troncales, la mayoría son diferenciadas, especializadas, a partir de una célula troncal mediante el proceso de diferenciación. Ese proceso, que antiguamente se pensaba que era irreversible, en el año 2006 se publicó que mediante un cóctel genético muy específico y manipulaciones genéticas realizadas en el laboratorio, estas células se pueden alterar y volver atrás. Es decir, una célula de la piel puede volver a un estado pluripotente y ergo a una capacidad, a un potencial de desarrollo de formar todos los tipos de tejidos que nos componen. Este camino, entonces, de volver
a partir de una célula diferenciada a una célula pluripotente se llama reprogramación nuclear. Y esta aproximación de reprogramación nuclear le valió, de hecho, el premio Nobel en el año 2012 a el doctor Yamanaka, junto al doctor James Gordon, que había ya anteriormente demostrado, ¿cierto?, que era posible la clonación, que también es un mecanismo de reprogramación nuclear. Entonces, estos investigadores, con aproximaciones distintas, ¿cierto?, demostraron que el estado de diferenciación terminal de una neurona, por ejemplo, o de un hepatocito, no es fijo. Existen determinadas condiciones en las cuales ese estado diferencial se puede reprogramar y expone entonces una cierta plasticidad. Y eso no es de extrañar, porque inclusive las células terminalmente diferenciadas de nuestro organismo comparten el mismo genoma que una célula troncal multipotente, por ejemplo. Simplemente expresan diferencialmente a partir de ese genoma. Entonces, la posibilidad de reprogramar nuclearmente una célula terminalmente diferenciada somática produjo un cambio paradigmático, ya que entonces, hoy en día, se puede pensar en utilizar esta fuente de células para la medicina regenerativa. ¿Y qué ventaja tiene eso? Ya les había comentado anteriormente que las células troncales embrionarias se obtienen a partir de blastocistos humanos. Y eso tiene, por cierto, una serie de connotaciones éticas y morales. Por tanto, la idea de poder reprogramar células diferenciadas y volverlas pluripotentes es sumamente atractiva. Todavía hay cierta discusión y controversia si son realmente equivalentes ambos tipos celulares, porque es importante tener en cuenta que estas células reprogramadas no existen en la naturaleza, ¿ya? Sin embargo, ya hay bastante investigación, inclusive ensayos clínicos en curso, en que se usa justamente este tipo de células. Recordemos, en ambos casos, ya sea que usemos células troncales pluripotentes embrionarias o inducidas, el desafío es el mismo. ¿Cómo pasamos ahora del uso de células aisladas a la formación de tejidos e idealmente a la formación de órganos que pudiésemos usar el día de mañana, por ejemplo, para poder paliar la limitante extrema que tenemos de donantes de órganos? Tenemos que reconstruir la casa, tenemos que reconstruir el microambiente en el cual existen estas células troncales para favorecer sus potencialidades terapéuticas. Y el paso siguiente que ocurrió entonces, que también marcó una revolución en el campo de las células troncales, fue la fabricación mediante ingeniería tisular de organoides. Los organoides son colecciones 3D entonces de células que simulan la función de un órgano pero en miniatura. Y aquí les muestro que se han podido lograr fabricar organoides de distintos tejidos. Aquí, por ejemplo, les muestro una retina, aquí les muestro tejido intestinal, esto es de páncreas, y aquí inclusive se muestra un corte a través de un cerebroide, es decir, un organoide cerebral, en el cual a partir de células pluripotentes, ya sea inducida o embrionaria, de manera organizada, se empiezan a formar y se empieza a recapitular en el fondo el desarrollo embrionario, pero en el laboratorio. Lo que nos permite entonces, por primera vez, poder estudiar el desarrollo temprano del embrión humano, cosa que antes era absolutamente imposible. Y esto entonces ha abierto también una gran cantidad de posibilidades de estudiar no más allá, no solamente el desarrollo de órganos, sino también de poder modelar enfermedades para desarrollar nuevas terapias. Por ejemplo, tomar a partir de una biopsia de un tumor esa célula, poder expandirla y fabricar un organoide de ese tumor para poder estudiarlo en una placa Petri, no en el paciente. Se pueden estudiar también, por ejemplo, patologías que son propias de los humanos, para las cuales no existen buenos modelos animales, como el caso de la esquizofrenia
o ciertas enfermedades que son muy características de los humanos, como el Parkinson, ¿cierto? O el Alzheimer, para el cual no existen modelos idóneos que recapitulen realmente todos los componentes de la enfermedad en humanos. Entonces, estamos hoy día en un momento, yo digo, privilegiado, en el cual estamos logrando ya desentrañar el desarrollo humano y desarrollar entonces también medicina de precisión utilizando las células troncales y las propiedades de la medicina regenerativa. Ciertamente hay muchísimas cosas que podemos hacer y muchísimas cosas que seguramente se van a ir descubriendo en los próximos años, pero eso va a quedar para una próxima charla. Muchas gracias y los dejo hasta aquí con esta cita. Si las células madres fueron realmente disruptivas, es porque cambiaron nuestra forma de pensar la ciencia y también la medicina. Muchas gracias por su atención.